Formalmente. Buenas tardes para todos. Nosotros hoy vamos a comenzar desarrollando la unidad 4, nominada como el sector externo. El recordatorio obligado es que el 24, o sea, el próximo jueves, es el primer parcial de la materia. Así que terminado el dictado de esta unidad, vamos a acordar los temas que fuimos dando para que quede bien claro la inclusión de los mismos en el parcial. Y también vamos a hablar del parcial, vamos a refrescar algunos conceptos, algunas cuestiones que creo que no le van a venir mal, pero lo principal es que, bueno, estamos a una semana del primer parcial. Nosotros hoy vamos a abordar un tema macro de la macroeconomía, denominado el sector externo, que está muy ligado al comercio internacional. Es decir, si nosotros tenemos reseña de esa ecuación macroeconómica fundamental que nos decía que el Producto Bruto Interno era igual al consumo, más la inversión, más los gastos, más las exportaciones, menos las importaciones, es decir, ese compuesto de exportaciones e importaciones es el que nos hace relacionar con el exterior. Nosotros tenemos acá en esta parte de la materia un refuerzo, ¿no? En la unidad 8, si mal no recuerdo, de comercio internacional. Ahí vamos a ver un poquito más situaciones puntuales del comercio internacional, pero el cuadro macro nos va a brindar esta parte que está referida al sector externo. Dentro de esta unidad también está el tipo de cambio, que es otro elemento muy importante y que hoy está muy, pero muy en boga, en bocas de todos, ¿no? El Banco Central tratando de hacer miles de ajustes, miles de situaciones, miles de instrumentos, miles de componentes que están tratando de retener esta compra del dólar, ¿no? Tratando de persuadir de una forma, me parece, y a mi gusto, muy poco feliz, a la gente de que no compre más dólares, ¿no? No les dice no, pero le impone situaciones muy particulares, ¿no? En donde se está viendo explícitamente, ¿no? Un nuevo proceso de devaluación de nuestra moneda. Bueno, quizás esto no sea muy notorio para la gente común, pero ustedes ya pueden comenzar, tienen los elementos suficientes como para comenzar a darse cuenta de ciertas situaciones que están pasando, y con la teoría que tienen ya pueden no solucionar, pero sí entender ciertos procesos económicos, ¿no? Que van sucediendo, y desde hace un tiempo la Argentina nos viene dando a la materia, ¿no? un ejemplos prácticos muy, muy importantes, ¿no? Que antes no teníamos, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, cuando abordamos el tipo de cambio, tenemos una relación tan directa con lo que está pasando, y para entender qué es lo que es el tipo de cambio, hoy tenemos esta clase que nos va a tratar de dilucidar ese tema. Bueno, vamos a comenzar siguiendo el orden de la unidad temática 4, el balance de pagos, la cuenta corriente y la cuenta capital, ¿no? Nosotros cuando pensamos en las cuentas de una nación, asemejamos mucho o tiene mucha similitud con las cuentas que maneja una empresa y un poco más chica una familia, ¿no? Las empresas y la familia efectúan pagos y cobros referente a otras familias y a otras empresas, y en esa cuestión de ingresos-gastos incurren en déficit o superávit, ¿no? Este es un ejemplo muy, muy sencillo, hasta muy chiquitito, de una situación que se expresa en forma mucho mayor cuando hablamos de una nación, de un país, ¿no? La diferencia principal entre las cuentas de una familia y de una empresa
y las cuentas de una nación estriba en que estas últimas se mezclan operaciones realizadas en muchas monedas, ¿no? Muchas veces es posible unificarlas, ¿no? Y otras veces no, ¿no? Pero se logran acuerdos para poder realizar este intercambio. El instrumento contable capaz de permitir el seguimiento de las relaciones de una economía determinada, o sea, de un país con el resto del mundo, se denomina balanza de pagos. En relación con esa balanza contable, no sé si alguno vio contabilidad alguna vez, hoy ya es difícil, ¿no? Según las orientaciones que vayan tomando, pero bueno, tiene cierta relación, habían cuentas, ¿no?, en donde representaban las distintas situaciones en una empresa, ¿no? En este caso existen cuentas, pero son cuentas nacionales, es decir, la contabilidad es nacional, se llama, ¿no? Es una contabilidad muy particular que conforma esta balanza, ¿no? Como concepto, hay muchos conceptos de lo que representa la balanza de pago. Nosotros vamos a ir a uno más puntual y después a otro más general. Ustedes pueden buscar aparte el que les guste, pero siempre que tenga los condimentos indispensables, ¿no? Y nosotros podemos decir que la balanza de pago es un documento contable que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones económicas de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado que generalmente es un año. Repito, es un documento contable que registra sistemáticamente el conjunto de transacciones económicas de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. También podemos decir que la balanza de pagos constituye la relación entre la cantidad de un país, entre la cantidad de dinero que un país gasta en el extranjero y la cantidad de dinero que le ingresa al país desde el extranjero, ¿sí? El concepto de balanza de pagos no solo incluye el comercio de bienes y servicios, ¿no?, sino también el movimiento de otros capitales, como por ejemplo la ayuda al desarrollo, las donaciones, las inversiones extranjeras, los gastos militares y la amortización de la deuda pública. Acuérdense de deuda pública, esa que tenemos nosotros, esa grande que supuestamente acordamos hace un tiempo, unos días. Bueno, todo eso se registra en la balanza de pagos, ¿sí? Las naciones buscan o tienden siempre a equilibrar sus ingresos y sus gastos en el largo plazo con el fin de mantener una economía estable. Una forma de corregir los déficits que se produzcan es mediante aumento de exportaciones. Es decir, fíjense que siempre se busca el ingreso de divisas, ¿no?, que sea mayor al egreso de las mismas, ¿no?, porque eso representa, digamos, incremento de reservas en el Tesoro Nacional. Es decir, y eso nos da la luz de un resultado positivo de balanza de pagos, o podemos hablar de un superávit de balanza de pagos. Pero vamos a ver un poquito más en detenimiento esto cuando comencemos a avanzar. Un gobierno puede devaluar su moneda para lograr que los bienes nacionales sean más baratos afuera, ¿sí?, y de ese modo hacer que las importaciones se encarezcan. Es decir, que yo tenga, como se usa el término que es un poquito, a veces suena un poco raro, ¿no?, un tipo de cambio competitivo, se dice. ¿Qué se quiere entender cuando se dice un tipo de cambio competitivo? Uno cuando habla de competencia generalmente habla de dos fuerzas parejas, ¿no? Pero en este caso de la moneda, un tipo de cambio competitivo se refiere que mis bienes valgan menos para que se puedan comprar más al referente de una moneda.
¿no? Entonces yo tengo un tipo de cambio competitivo referente a otros países. Por ejemplo, Bolivia, Paraguay, Brasil y nosotros exportamos trigo, ¿no? El que nos va a comprar, como todas las cosas, va a buscar calidad y buen precio. Entonces, en esa cuestión entra la puja de quién vendería más barato. Y en ese juego entra el tipo de cambio. Es decir, cuánto vale nuestra moneda referente a otra moneda. Entonces, cuando nuestro tipo de cambio sea más bajo, en el sentido de que sea más beneficioso para el que nos compra, seguramente tendremos más oportunidades que Paraguay, que Bolivia y que Brasil. Entonces, ahí está el concepto de tipo de cambio competitivo. Quiere decir que los bienes nuestros resulten más baratos para el que nos compra, ¿no? Y eso tiene concomitante un juego conexo. Las importaciones que yo haga me van a resultar más caras, porque voy a necesitar más divisas, porque ojo, no son los pesos los que compran, sino la divisa lo que compran, en este caso el dólar, para comprar cosas que necesite. Es un juego hasta medio perverso, ¿no? De realidades distintas. Sí, yo estoy competitivo para exportar, pero ¿y si necesito cosas que no produzco y que son importantes? Me veo en figurillas, ¿no? Me veo en problemas, porque voy a necesitar quizás todo lo que ahorre con las exportaciones o lo que ingrese con las exportaciones voy a tener que pagar en importaciones. Entonces tengo que ser muy, muy inteligente en ese juego para que esa cuestión no se desvirtúe y no me provoque desacomodos muy grandes. ¿Se entiende hasta ahí? El balance de pago, por otra parte, suministra información detallada. Profesor, para avanzar, ¿puede colocar el paper ese que estuvimos charlando? Y mientras seguimos charlando nosotros. El balance de pago suministra información detallada que registra sistemáticamente todas las transacciones económicas con el exterior, ya sean en bienes, en servicios y servicios financieros. Todo esto se agrupa en dos grandes grupos, ¿no? A ver, puntero. Acá me manda un puntero. Bueno, todo esto se agrupa en dos grandes grupos, se dice, ¿no? La balanza en cuenta corriente, esta es la balanza en cuenta corriente, fíjense, que agrupa 1, 2 y 3, dice. O sea que agrupa la balanza comercial, balanza de servicios o balanza de transferencia. Vamos a quietar un poco las aguas acá. Particularmente, me interesa que conozcan, pero no vamos a trabajar sobre las cuentas. Generalmente acá se hace un trabajito de asentamiento de cuentas para que vea cómo juegan los valores, pero eso no vamos a hacer. Por lo tanto, ustedes tienen que tener una idea general de qué cuentas se incluyen dentro de cada balanza o subbalanza, porque estas, la balanza comercial, la balanza de servicio y la balanza de transferencias, vendrían a ser tres subbalanzas de la balanza por cuenta corriente. Cuando yo hablo de la balanza por cuenta corriente, implícitamente me estoy refiriendo a estas tres balanzas, a cualquiera de estas tres balanzas, porque son el resultado. Esta balanza de cuenta corriente es el resultado de las tres balanzas. Y la otra balanza que generalmente no se coloca es la balanza de cuenta capital, ¿no? Que conllevaría todas las restantes incluidas. Generalmente no se las hace. Hay bibliografía que les pone, otra bibliografía que no los pone. Pero bueno, eso para que nosotros tengamos un referente de este armado. Esta pequeña apreciación que ustedes tienen enfrente muestra las subdivisiones de las subbalanzas representadas por sus cuentas. Por ejemplo, la balanza comercial, que es una balanza sumamente importante. Esta balanza nos está marcando el comercio internacional, es decir, lo que se exporta y lo que se importa.
Esto puede tener un resultado positivo o negativo, o sea, puede ser superavitaria o deficitaria, ¿no? Generalmente se busca que sea superavitaria porque esto es lo que nos generaría divisas, ¿sí? Mientras que en las balanzas de servicios se registran otros conjuntos de cuentas, ¿no?, que no tienen tanta importancia, sino más para un registro de los movimientos que se plantean internamente y con el exterior, ¿no? Tenemos los transportes y seguros, el turismo y viajes, los rendimientos de las inversiones públicas y privadas, la asistencia técnica de patentes y royalties, los otros servicios privados y públicos, ¿no? Estos se van agrupando en subcuentas también, ¿no? Y por último, la balanza de transferencia. Esta balanza también vamos a ver es particular, ¿no? Ya vamos a ir avanzando a poquito. Entonces, en esta primera apreciación que nosotros tenemos, vamos a ver lo que conforma la balanza por cuenta corriente, ¿no? En general, como les vine comentando, estas transacciones que representan esta balanza se refieren a compras y ventas de bienes y servicios, inclusive de los financieros, como también las transferencias unilaterales, ¿no? Ya vamos a ver qué son estas. En esta balanza aparecen recogidas aquellas transacciones que dan lugar a una generación de renta, principalmente exportaciones, y a una salida de dinero, que son las importaciones. Y aquellas transacciones, las otras transacciones, todas estas, que sin generar rentas dan lugar a una mayor o menor de disponibilidad para gastos, ¿no?, que son las transferencias, dentro de estas, las transferencias corrientes, ¿no? La balanza de cuenta corriente, como les dije, repito nuevamente, está integrada por estas tres subbalanzas: la comercial, la de servicios y la balanza de transferencias, ¿no? La balanza comercial, referente a las exportaciones e importaciones, podemos decir que todos los países intercambian mercancías con otros países, ¿no? Todas las economías, por eso hablamos de economías abiertas en general, ¿no?, buscan el intercambio de aquello que me sobra y puedo vender a buen precio y que el mundo necesita, o aquello que necesito porque no produzco y necesito, ¿sí? Fíjense que, a ver, nosotros venimos de una supuesta bonomía económica en un periodo después de una gran crisis que tuvimos en el 2001, y hacia el 2002, 2003 hubo un crecimiento de Argentina, que se usó una frase así, cada tanto se usan esas frases de película, ¿no? Tuvimos un viento de cola, ¿no?, en donde nos produjo un crecimiento que no fue por otra cosa, ni más ni menos, que la soja que nosotros producíamos, el mundo necesitaba y se estaba pagando excesivamente bien. Eso produjo, ¿no?, un ingreso de divisas muy grande, ¿no? Tuvimos la suerte en ese momento, que estábamos muy mal económicamente, de que el mundo compraba soja, nosotros teníamos en exceso y encima pagaba excelentemente bien, ¿no? En ese estaba el finado presidente Kirchner en ese periodo, ¿no? Y se produjo un crecimiento de Argentina, comenzó a tener un crecimiento y se hablaba, Argentina crece a tasas chinas, ¿no?, porque supuestamente crecíamos al 6, 7, 8%, una locura, ¿no? Pero estaba como ubicado en esas exportaciones, ¿no? O sea, como todo siempre pasa y es recurrente en la Argentina, los periodos de bonomía nos dedicamos a hacer macana, ¿no? Es decir, no ocupamos o no sabemos ocupar o no entendemos cómo ocupar esos excedentes para mejorar distintas cuestiones nuestras. Por ejemplo, salud, por ejemplo, educación, por ejemplo, transporte, por ejemplo, infraestructura, por ejemplo, telecomunicaciones, ¿no? Y nos quedamos rodando en ciertas cuestiones que
como también nos tomó un viento de cola, nos pegó un viento de frente o de costado, no sé cómo ustedes quieran llamarlo, y nos tiró para los bordes, ¿no? Y estamos como estamos hoy, ¿no? O sea, esa bonomía que tuvimos en un momento no fue capitalizada correctamente, ¿no? ¿Qué es lo que haría supuestamente? Y siempre pongo el ejemplo de una familia, ¿no? Si una familia viene trabajando, supongamos, gana la lotería, ¿no? Una cantidad de 100 millones de pesos, ¿no? Y se los pone encima, que tiene todo su derecho de hacerlo, ¿no? Tiene todo su derecho de hacerlo. No sería tan grave como un país, ¿no? Porque a lo sumo volvería a lo de antes, o peor que antes, pero es una familia. Acá estamos hablando de un país, de un montón de familias, ¿no? Entonces, esa familia tiene derecho de patinarse los 100 millones o los 100 millones de pesos que ganó, o afianzarse hacia el futuro para que esa generación, la próxima generación y la próxima y la próxima, y no sé, hasta que se pueda administrarse lo mejor posible para tener un buen pasar, ¿no? O la otra, como les dije, los gasta y los revienta los 100 millones totalmente. Las dos opciones. ¿Está? Bueno, eso en escala superior nos pasó a nosotros, ¿no? Tuvimos un afluente de mucho dinero, donde nuestra economía comenzó a acomodarse y a crecer, ¿no? Y comenzamos a generar, pero en el corto tiempo, por muchos acontecimientos, y eso ustedes pueden leer la historia, van a necesitar leer la historia económica, la historia social, si bien la vieja, también ocúpense de la nueva, si están más en boga y están más en actualidad con los hechos que nos están pasando cotidianamente. Volvimos a caer de una manera estrepitosa y hoy estamos muy, pero muy mal. Hecha esa cuestión histórica, si ese referente, ese lapsus que se produjo con este mal manejo de esas exportaciones que tuvimos, fulgurosas, incipientes, que supuestamente iban a ser, que fueron nuestra solución, ¿no? Porque realmente se solucionaron muchísimos problemas, pero también se malgastó, ¿no? Ocupo la palabra, el término malgastar. Dentro de este malgastar hay un montón de otras palabras, ¿no? Que conforman el malgastar, ¿no? Buenas y malas, ¿no? Ustedes elijan. Se malgastó, ¿no? Entonces, ese capital que no se pudo reinvertir en producción, en cosas que sí se hicieron, porque siempre los políticos tienen justificativo para todo, ¿no? O sea que se hicieron muchísimas cosas, pero yo miro para atrás y no sé dónde están las muchísimas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es una cuestión ya más referida a la política y no a la economía. Entonces, tomando esta primer balanza, o sea, la balanza comercial, que está compuesta de estas dos cuentas importantes, ¿no? Nos está mostrando lo que referencia cada una. En eso no hay duda, ¿está? Siempre se busca que las exportaciones sean mayor para que sea superavitaria, ¿no? Porque si las importaciones son mayores, estamos en problemas, ¿no? Después viene la balanza de servicios, ¿no? En la balanza de servicios nosotros podemos entender que junto a las mercancías, los países compran y venden servicios. Y estos están ligados al turismo, al transporte, a los seguros, ¿no? A los rendimientos de las inversiones, ¿no? Ya sea en nuestro país o en el resto del mundo. Y entonces podríamos decir que estos flujos monetarios debido a los servicios, por el país o hacia el país, ¿no? Van generando movimientos internos. Por último, la balanza de transferencia, importan operaciones en las que se entregan o reciben unos recursos reales a cambio de otros, ¿no?
generalmente esto es lo que se refleja en la balanza, en estas dos que yo mencioné, en la balanza de servicio y en la balanza comercial. Se incurren en operaciones que se entregan o reciben recursos reales a cambio de otros, ¿no? Entre ellos las divisas. No ocurre lo mismo con la transferencia, con la denominada balanza de transferencias, en las que se entregan a título gratuito o sin contrapartida, o que exigen a veces una contabilización especial, como por ejemplo son las remesas remitidas por ciudadanos de países que trabajan en la Argentina y que envían hacia afuera. ¿Se acuerdan cuando hablamos del Producto Bruto Interno, las RECs que poseíamos nosotros, ¿no? Todo, por ejemplo, lo que un trabajador boliviano gana en la Argentina, ahorra y manda hacia afuera. Eso se registra en esta balanza, ¿no? También se registran las donaciones gubernamentales que se reciben o se dan. Generalmente pasa muchas veces que un país regala a otro cosas que no usa o cosas que tienen demasía. Ocurre mucho en épocas de catástrofe, cuando hay inundaciones, cuando hay sismos. Entonces, qué sé yo, los países hacen donaciones de medicamentos, de ropa, de comida. Eso se registra en esta balanza, ¿sí? Y la conformación total está refrendada en lo que se denomina la balanza por cuenta capital, ¿sí? Ahora, la balanza 5, capital, es decir, capital privado a largo plazo. La balanza 6, transacciones financieras del gobierno. Vamos a excluir un ratito la balanza básica, La balanza 8, capital privado a corto plazo. Nosotros tenemos un capital privado a largo plazo y un capital privado a corto plazo, ¿no? Y las variaciones de reserva oro conforman lo que se denomina, como dije anteriormente, la balanza por cuenta capital, ¿sí? Esto que ven acá, la 7, la que está con el número romano 7, corresponde a una balanza básica que ya vamos a charlarla. Por ahora la dejamos a un costadito. ¿Se entiende hasta ahí? $600, sí, no sé si tanto, pero era alto y ahora estamos bajos, sí, así es, Benítez, ¿sí? Así es, sí, exactamente. Fíjense otra cosa, y me da pie Benítez acá para hablar, lo importante que es el aditamento del valor agregado en el producto. ¿Qué quiero decir con esto? No es lo mismo vender el poroto soja que vender el aceite de soja, que vender la carne de soja o vender la leche de soja. Es decir, cada vez que yo le agrego más valor agregado al producto, la harina de soja, por ejemplo, cada vez que yo le estoy industrializando, agregando valor, es más plata por la cual voy a recibir, ¿no? Pero fíjense, nosotros nos era más cómodo, inclusive, no digo que no se haga, pero se hace a muy poca escala. Si ustedes investigan quién produce aceite de soja en el país, y le van a sobrar los dedos de la mano, pero excesivamente, para ver cuántos producen aceite de soja en el país nacional, nacional. Y ese es un valor agregado importante. No es lo mismo vender el poroto que vender la harina o que vender el aceite. ¿Se entiende? No lo digo que no lo hayamos hecho, pero lo hicimos a muy baja escala. ¿Para qué se quería en forma general nuestro poroto soja? Para alimentar a los chanchos. Para alimentar a los chanchos chinos. Bueno, esa es una anécdota, ¿no? O sea, se habrá ocupado también para otras cosas, pero mínimamente se compraba para alimentar a los chanchos. Los chinos comen mucho cerdo, ¿no? Recién hace un tiempo están
comenzando a comer carne, no hace mucho, y les gusta la carne, ¿no? Estaban acostumbrados a comer solamente chancho, y ahora están cambiando gustos. China cambió mucho, ¿no? Cambió mucho, es decir, su economía comenzó a insertarse en el mundo de distintas maneras, y el mundo comenzó a insertarse en China de distintas maneras, ¿no? Entonces el ciudadano chino tiene la posibilidad de probar otras cosas, tiene plata y las prueba. Y gusta, ¿no? Entonces es un mercado, por ejemplo, para nuestras carnes, que supuestamente son muy buenas, deberíamos estar ahí. Por supuesto, hoy por hoy Argentina tiene muchísima competencia en carnes. Cuando antes corríamos la carrera y mirábamos hacia atrás y nos venía el segundo. Hoy corremos y tenemos que mirar a varios adelante. No sé si se entiende la simbología que ocupo, pero perdimos mucho mercado porque hicimos desastre también con nuestra industria cárnica, con nuestra producción bovina, que países como Uruguay, como Paraguay, nos ganaron mercados. Entonces, volviendo al análisis, donde me quedé, la otra balanza grande, que es la balanza por cuenta capital, ¿no? Esta balanza recoge todos los movimientos de capitales públicos o privados reflejados en la balanza de pagos, ya sean movimientos de corto o largo plazo, con las variaciones de reserva, movimientos de largo plazo, movimientos de corto plazo, todas las transacciones financieras y las variaciones de reserva, ¿sí? Una empresa argentina, por ejemplo, una empresa extranjera, ¿sí?, que invierte en la Argentina, las transacciones supondrían para la Argentina un ingreso de divisas, ¿no? Esto es moneda extranjera o de derechos sobre el extranjero, pero a partir de que la Argentina va a quedar endeudada como consecuencia de ello, ya que tendrá que pagar año a año intereses por ese uso del dinero, ¿sí? Por otro lado, si un banco extranjero concede un préstamo a una empresa nacional, ¿no?, dicha cantidad de dinero ingresará en un año, pero también se acumularía deuda en años subsiguientes que obligarían al pago de intereses y la amortización del capital respectivo. Entonces, este esquema que nosotros vemos acá de balanza de pago, nos sirve para entender el juego de las distintas subbalanzas y entre ellas cuentas, dentro de ellas subcuentas, que van conformando los distintos movimientos de un país con el resto del mundo, ¿no? Las reservas oro y divisas, se dice, acá entraría el excedente de la balanza comercial, por supuesto el excedente positivo, ¿no?, de la balanza. Las reservas son posesiones que tiene un país en divisas. Si ustedes se ponen a pensar o investigar cuánto tenemos de divisas, de reservas en el Banco Central hoy, traten de buscar esa información, porque el Banco Central está tan preocupado y se ocupa de lo que se ocupó con el tema del cepo cambiario, para que la gente no compre tantos dólares que realmente se necesitan, ¿no? Porque la gente, ¿para qué compra los dólares? ¿Para qué compraría 200 dólares? Saquemos la picardía de lado, ¿no? Saquemos la picardía de esas personas que hacen comprar a muchísima gente, como eso se puede comprar por persona y con cierto resguardo, hace comprar a muchísima gente, y les paga, le da un dinero, ¿no?, por esa compra, ¿no? Como otra gente compra para cambiar en el mercado de afuera, ¿no?, en lo que se denomina dólar delincuente, dijo el presidente del Banco Central enojado, el dólar blue, ¿no? Es decir, yo compro a 100, vendo a 130, tengo un margen de 30 de ganancia y muchas veces me sirven, ¿no? Pero generalmente hay mucha gente que compra para ahorro, ¿no?, que lo transforma como un ahorro, ¿sí? Es decir,
ese componente de los $200 estaba imbuido de un tipo de cambio oficial que era mucho más bajo, más o menos estaba como 79,80, más el 30% del impuesto solidario, y se ubicaba en los 100, 102, ¿no? En esa compra. Hoy el país le impone un impuesto de 35% a esa compra y lo lleva a valores del viejo dólar blue, ¿no? Es decir, hoy supuestamente esa compra se haría 130, 132. Pero ya fíjense cómo reacciona el mercado extraoficial, fuera del oficial, ¿no? El dólar blue se estaba vendiendo a 145, ¿no? Y va a subir, ¿no? Va a subir, ¿eh? Entonces vemos cómo se produjo un acomodamiento, que yo no sé si es adrede o no, que la gente que lo hizo, esta gente que hizo este tema, ¿no? Que yo por otra parte, sinceramente, hoy por la situación que vive el país, habría que adoptar una cuestión mucho más tajante. Eliminar la compra de dólares, por lo menos por un tiempo, y dejarse de estas payasadas que solo sirven para distraer a la gente, para preocupar a la gente, para que la gente piense en otra cosa. Yo creo que más para eso, medio psicológico es este tema, ¿no? Porque lo que tendría que haberse hecho, se suprime la compra de dólares. Nadie puede comprar dólares por un tiempo. Es una medida medio dictatorial, medio fuerte, pero son dólares que el país necesita y que la gente, nosotros, estamos comprando para sacarlos del circuito, como una cuestión de ahorro, ¿no? Si bien es cierto es que tenemos derecho, pero bueno, el país tiene más derecho que nosotros, ¿no? O sea, porque el país somos todos, el Estado somos todos, ¿no? Y supuestamente los que manejan el Estado o los que gobiernan tienen el deber de protegernos, ¿no? Pero este tipo de cuestiones a mí particularmente me hacen mucho ruido, ¿no? Pero bueno, no sé si ustedes leyeron no estaría mal que lean, por lo menos para entender un poquito cómo ciertos servicios que ustedes seguramente ocupan, Netflix, Spotify, se van a volver más caros por este tema también. Pero bueno, esa es otra cuestión, ¿sí? Simplemente es un comentario. También están representados en esta balanza los movimientos de corto y largo plazo, corto plazo, ¿no? Que recogen inversiones, créditos, préstamos, tanto públicos como privados, realizados por los extranjeros en el país, que representarían ingresos, y por los nacionales en el exterior, que representarían egresos, ¿no? Estamos diciendo que corto plazo generalmente son periodos menores a un año y largo plazo generalmente son periodos mayores a un año, ¿no? Eso sería la caracterización. En lo mismo referente al capital de corto plazo, el que enunciara el capital de largo plazo, ¿no? El de corto plazo también registra inversiones, préstamos, créditos, tanto públicos como privados, que realizan de la misma manera. Extranjeros en el país, que representan ingresos, y nacionales fuera del país, que representan egresos. La diferencia entre capital privado a largo y a corto plazo es el tiempo de utilización, de donde se produce el tema. Y lo que abarca, acuérdense que un préstamo generalmente no se paga de un año para otro. Un préstamo se paga en 5 años, 10 años, 15 años, etc. ¿Sí? Como se aprecia en este esquema, la balanza de cuenta corriente, ¿a dónde quedó mi puntero? Acá. La balanza de cuenta corriente, o sea, la 4, ¿no? La balanza de capital a largo plazo, la 5, y las transacciones financieras, la 6, o sea, 4 más 5 más 6, representan lo que se denomina balanza básica. Este término es una creación dentro de todo nueva, ¿no? Que se la ocupa en general particularmente para caracterizar algo, para una visualización
Y paso a comentar. Generalmente en el tiempo, ¿no? Los países no sabían, estoy hablando de atrás, de historia, los países no sabían cómo estaba Australia, cómo estaba Inglaterra, cómo estaba, se presumían, ¿no? Hoy, con este tipo de expresión, todo el mundo sabe cómo está Argentina. Si yo quiero saber si Argentina exporta o no exporta, miro la balanza comercial y me doy cuenta de las cuestiones que exporta y las cuestiones que importa y los montos que ocupa, ¿no? Así voy pudiendo enterarme de la Argentina, ¿no? Sin venir a la Argentina, ¿no? Entonces, como un instrumento más que no conforma en sí una balanza, sino que conforma una caracterización, esta balanza básica, que incluye, repito, balanza por cuenta corriente, balanza privada de capital privado a largo plazo y transacciones financieras del gobierno, esta balanza representa, generalmente el saldo de esta balanza se utiliza como representativo de la balanza de pagos. Es decir, si esta balanza me resulta positiva, el país dentro de todo está bien. Si esta balanza me representa negativa, acá hay problemas. Ya puedo estar mirando inclusive dónde se produce el problema. Pero esta es la que yo miraría inicialmente en forma primaria. Es decir, yo tomo una balanza de pago de un país y busco la balanza básica. La balanza básica es el primer timbre que me abre la primer puerta para entender el país inicialmente. Después lo puedo desglosar, ¿no? Pero puedo entender el país inicialmente. Esto no quiere decir que generalmente el significado de esta balanza es el que va tomando cuerpo en la determinación de la balanza de pagos total, y nos puede dar como dije, un panorama muy importante. Este saldo de estas balanzas es muy significativo, y ya que no importa demasiado el déficit corriente, esto es cuando la suma de los pagos por transacciones corrientes es mayor a la suma de los ingresos por el mismo concepto, si el país entra en un suministro regular de dinero, ¿no? Y puede acomodarse más fácilmente para suplir ese problema. Vuelvo a repetir, esta balanza es la que me permite tener una visualización muy concreta de la realidad del país, ¿no? Referente a lo que tiene y referente a lo que debe, ¿no? Las partidas que integran la balanza capital, ¿no? Se diferencian en lo que se podrían denominar, ¿no? Ahora me estoy refiriendo a la balanza capital en general, o sea, esta más esta más esta más esta, o sea, 5 más 6 más 8 más 9, ¿no? Me está representando todo lo que se podría incluir como inversiones productivas e inversiones especulativas. Lo que respecta a la primera, es habitual que aquí se mencionen o se realicen con plazos superiores a un año las productivas, ¿no? Compra de empresas, toma de acciones, todas se incluyan en el capital a largo plazo, ¿no? Y los movimientos especulativos de capital tienen por objeto aprovechar las situaciones transitorias del balance de capital a corto plazo. En cualquier caso, se debe señalar que los rendimientos de ambas inversiones se incluyen en la balanza de servicios, ¿no? Esta balanza tiene un juego, la de capital, de los movimientos especulativos y productivos, tiene un juego en la balanza de servicios, que se juegan los rendimientos de las inversiones públicas y privadas. ¿Qué decir un poco más? Generalmente esta balanza no resulta un valor positivo o negativo, o sea, no me arroja un resultado, decir, acá abajo 1.000 millones de pesos positivo. No, esta balanza generalmente siempre está saldada, ¿no?
Y la salda esta cuenta, la 9, variaciones de reserva oro y divisas. Es la que la salda tanto si hay excedentes como si hay déficit, ¿no? Porque lo que tiende a mostrar esta balanza es lo que está representado en el concepto, ¿no? Todo el registro sistemático del conjunto de transacciones económicas de un país con el resto del mundo, ¿sí? Eso es lo que busca mostrar. No busca mostrar, no busco acá un resultado. ¿Dónde busco el resultado yo? De que si el país anda bien o anda mal. ¿Dónde busco el resultado? Acá yo puedo saber si el país anda bien o cómo anda el país, pero ¿dónde busco inicialmente el resultado para saber si Argentina estamos bien o Argentina estamos mal? ¿Dónde busco? ¿En qué elemento busco? Pregunto, ¿en qué elemento busco para saber si Argentina está bien o está mal? Pregunto, ¿en qué elemento? Repito, acá no lo busco. Esto es un registro sistemático de todas las transacciones. Acá yo tengo todo el panorama completo. Puedo saber en qué ando mal, puedo saber en qué ando bien. Pero ¿dónde busco si Argentina crece o no crece? No. La balanza básica me sirve, repito, para tener una visualización de cómo está el país. Pero ¿cuál es el instrumento que a mí me representa si el país creció o no creció? No. El Producto Bruto Interno. Ese es el elemento que a mí me dice si Argentina, acuérdense, Producto Bruto Interno, valor monetario, si Argentina está bien económicamente o está mal económicamente a nivel país, ¿sí? La balanza lo que me muestra es el movimiento, porque es un registro, el movimiento de todas las transacciones que tienen, ¿no? El producto es lo que yo produzco, ¿eh? El producto está conformado por consumo, acuérdense, consumo, inversión, gasto, exportación, importación. El producto me toma una parte de esta balanza en la que se caracteriza con cierta precisión, la balanza comercial, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el producto bruto y la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro. Si bien el producto también conformaría un registro, pero está representado por un valor monetario. Acá yo tengo valores que me representan movimientos, pero no me representan resultados, ¿sí? Resultado lo veo en el producto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, este sería un primer bosquejo, una primera aproximación de lo que, se va caracterizando la balanza. Vamos a dar una puntita más para entender un poquito sobre todo la segunda parte, la balanza en cuenta corriente, que está conformada por la balanza de capital a largo y a corto plazo, y la cuenta de errores y omisiones, que se la denomina a esta en particular, pero bueno, no sería mucho, ¿no? La otra parte, o sea, la balanza en cuenta corriente, tiene su caracterización particular, porque es movimiento de capitales, generalmente, ¿sí? Como dije, la balanza de pagos siempre está en equilibrio. Siempre los diferentes superávit o déficit se van acomodando dentro de la cuenta o con las otras cuentas. Muchas veces, si la balanza en cuenta capital está deficitaria, le ayuda la balanza en cuenta corriente, y si la balanza en cuenta corriente está deficitaria, le ayuda la balanza capital, porque lo que se busca es equilibrio, ¿sí? Equilibrio de situación, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar de a poco a lo que se denomina tipo de cambio. Cuando nosotros charlamos del tipo de cambio, ¿no? Es un tema que está muy, pero muy de moda, o sea, por lo menos en la situación que estamos transitando, referente a las distintas valoraciones
del peso con el dólar. Ahí ya vamos teniendo una pequeña conceptualización de lo que se referenta, pero tenemos que hacer una especie de aproximación antes de meternos de lleno en la cuestión. Les aclaro que nosotros vamos a ver una parte del tipo de cambio, ¿eh? Hay muchos tipos de cambio que no vamos a tratarlos porque exceden también los tiempos y exceden a la necesidad de ustedes. Vamos a nombrar los que existen, por ejemplo, los tipos de cambio multilateral que ya vamos a ver, o los tipos de cambios bilaterales que ya vamos a ver, pero no vamos a detenernos en lo básico, ¿sí? En lo puntual, ¿sí? Cuando hablamos de los sistemas cambiarios en el tiempo, nosotros tenemos que hacer una especie de corte, así, de un tiempo con un corte y de ese corte hacia adelante, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX predominaba en el mundo el sistema de tipo de cambio fijo, o también llamado patrón oro. El patrón oro era el mejor exponente del tipo de cambio fijo, ¿no? Es un régimen de tipo de cambio donde el Banco Central, hablo en forma genérica, los bancos centrales, se comprometen a mantener la relación de precios fija entre la moneda nacional de un país y el oro, ¿no? Esto duró más o menos de 1879, siglo XIX, a 1933. Por ejemplo, una onza de oro equivalía a 18,85 dólares o 3,87 libras esterlinas. La libra esterlina es la moneda inglesa, ¿no? Tenía esa relación. Una onza de oro representaba 18,85 dólares o 3,87 libras esterlinas. Esto implicaba, si yo hago una pequeña operación interna entre dólares y libras, ¿no?, que se daban por cada libra 4,87 dólares. Fíjense que implícitamente yo estoy convirtiendo dos monedas referente a un metal, ¿no? El metal me dice que una onza equivale a 18,85 y eso, dólares, ¿no? Y eso equivale a 3,87 libras esterlinas. Por lo tanto, una libra esterlina, regla 3 simples, fácil, equivale a 4,87, equivaldría, ¿no? Tiempo pasado, equivalía, ¿no?, a 4,87 dólares. Esa era dorada, duró desde 1870 a 1914, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el acuerdo de Bretton Woods estableció un sistema de tipo de cambio fijo entre los miembros del Fondo Monetario Internacional. Los países miembros, o sea, eran las mayores economías del mundo, fijarían un valor entre sus monedas, pero ya no contra el oro, sino contra el dólar estadounidense. Y el dólar, a su vez, sería convertible en oro. En este tiempo, una onza de oro valía 35 dólares. ¿Sí? O sea, las monedas del mundo convergían al dólar y recién el dólar se relacionaba con el oro. ¿Sí? Creo que la historia es bastante sencilla, no me hagan explicarla, pero ¿quién manejaba la jugada en el mundo, no? El vínculo con el oro era solo parcial, ya que los ciudadanos americanos no estaban autorizados a poseer oro monetario y la Reserva Federal no estaba obligada a convertir dólares de los particulares en oro. Su compromiso era con los gobiernos, no con los particulares. Por eso es que se representaba Fort North, era un lugar donde supuestamente había celdas en donde cada país tenía acumulado lingotes de oro, ¿no?, custodiados, por supuesto, por la madre patria, por Estados Unidos, la madre patria para mí, ¿no?
Eso se desintegró, Bretton Woods, si tiene interés, después leen qué es Bretton Woods. Es uno de los organismos creados para manejar el mundo, ¿no? En su momento. Pero Bretton Woods se desintegró en 1971, cuando el presidente Richard Nixon suspendió la convertibilidad del oro, del dólar en oro. Esa es la pequeña historia, ¿sí? A partir de ahí, fíjense que, o casualidad, el mundo, hasta nuestros días, si ustedes buscan una moneda referencial, casi siempre es el dólar. Si bien existen otras monedas, ¿no? Por ejemplo, el euro es una moneda fuerte, el yuan, que es la moneda china, es una moneda fuerte, el marco alemán es una moneda fuerte. Bueno, el marco ya no existe más, pues está dentro del euro, ¿no? Pero el dólar sigue teniendo cierta incidencia en el mundo y sigue siendo moneda de transacción normal, ¿no? A ustedes el día de mañana, hoy, no se le ocurriría ir a comprar un yuan, ¿no? Si yo le quiero vender un yuan a usted no me compraría. Ahora, si yo le quiero vender $100 a ustedes me tratarían de comprarme, ¿no? Creo, ¿no? ¿Por qué? Porque desconocen esa moneda y no les representa cierta sociabilidad con ella, ¿no? Tienen más manejo de lo que representa el dólar. ¿Por qué? Porque el dólar se transacciona en el mundo. Es más, casi todos los productos están referenciados al dólar. Si ustedes entran a, qué sé yo, a todas las tiendas que existen de compra vía internet, está todo referenciado en dólares, en general, ¿no? Bueno, avanzando un poco. Ahora caemos en lo que se denomina básicamente tipo de cambio nominal. Tipo de cambio nominal. El tipo de cambio nominal de un país con respecto a otro es el precio de una unidad de moneda extranjera expresados en términos de moneda nacional. Repito, es el precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de moneda nacional. ¿No? Quiere decir, $1, 130 pesos, por decirlo así. Generalmente el tipo de cambio está representado, ¿no?, en forma así muy general, en la tabla de cotización de los bancos. Fíjense, cuando ustedes pasan por el Banco del Chaco, hay un relojito que dice C, que es comprador, tanto, B, vendedor, tanto, ¿no? Fíjense que el tipo de cambio que vende el banco siempre es mayor al que compra el banco. Supongamos, el tipo de cambio que le vende el Banco del Chaco, digo una cifra irrisoria, le va a vender a 10. Pero cuando ustedes quieran venderle al banco, el banco le va a comprar a 8. Siempre. ¿Por qué? Porque en el negocio, u otro de los negocios bancarios, es esa diferencia, o spread, se llama la diferencia entre la tasa, entre el comprador y el vendedor, es otra ganancia más del banco. ¿Sí? Bueno, entonces, si nosotros queremos hacer práctico este concepto, nosotros diríamos, es la cantidad de pesos que yo necesito para comprar $1. ¿O cuánto me representa $1 en pesos? Ese tipo de cambio nominal. Nominal, ¿no? Entonces podemos definir al tipo de cambio nominal como el número de unidades de moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera. ¿Está? Y así nosotros tenemos la secuencia de la evaluación del dólar, ¿no? Yo no me hago mucho, no quiero entrar a sugestionar mucho, pero bueno, nosotros venimos de valor dólar en tiempos, desde la época del señor del ministro de Economía, que nos decía que $1 valía $1, comenzó después a devaluarse y comenzó a crecer el dólar, ¿no? En su momento, qué sé yo, en el 2002, en junio del 2002, el valor comprador cotizaba a 3,47 y el valor vendedor cotizaba a 3,58.
2002, fíjense hoy, la devaluación que hubo de nuestra moneda. En el 2012 esa relación fue a 4,45 contra 4,49, ¿no? Y después, bueno, comenzó a volar, a volar, a volar, a volar, a volar, ¿no? Hasta llegar hasta nuestros días, donde está en el cosmos, ¿no? ¿Qué representa esa devaluación de nuestra moneda en forma concreta? Si nosotros le tenemos que poner un nombre, no busquen un nombre económico, busquen un nombre filosófico. ¿Qué representaría esa devaluación? Es decir, de pasar de 3,80 en el 2002 a 130 en el 2020. ¿Qué representaría? ¿No? El dólar siempre fue el mismo, un dólar fue un dólar, ¿no? Nuestra moneda perdió valor en el tiempo. ¿Qué representaría eso? En buen romance, o sea, no busquemos una palabra no económica. La económica es fácil, es devaluación. Nuestra moneda perdió valor frente al dólar, ¿no? Pero ¿qué representaría para cada uno de nosotros? A ver, ¿se entiende lo que pregunto? Que ahí está la esencia, ahí está el kit de la cuestión. ¿Por qué la gente sale a comprar dólares? ¿O por qué la gente quiere comprar dólares? ¿Por qué buscamos comprar dólares? ¿No? Vamos a algo no económico, Marín. Es un ahorro, pero antes del ahorro, ¿qué pasó para que nosotros entendamos que el dólar es un ahorro, es una forma de ahorrar? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en nuestro subconsciente, en nuestro interior, en nuestro pensamiento? Desconfianza, bien, Busconi, bien. Desconfianza, ¿no? Esa es la verdadera razón. La desconfianza que nosotros tenemos de nuestra moneda. Nuestra moneda no vale. Entonces queremos desprendernos de ella lo más rápido posible, porque tenerla significa problemas, tenerla significa pérdida. Eso es grave en un país, ¿no? No quiero ser calamitoso, pero es grave, ¿no? Es decir, mi moneda no sirve para nada, ¿eh? Por eso es que se habla tanto, y los libertarios, bueno, todos los excesos de los liberales, que son libertarios, el señor Milei, Giacomini, varios economistas de ese estilo, quieren suspender el peso, quieren que nosotros transaccionemos en dólares, que se borre el peso porque el peso ya no sirve, ¿no? Y acá hay que tener un poquito, que esas personas no tienen, un ejemplo de soberanía, ¿no? La moneda de un país es soberanía de un país, ¿no? Quizás yo me quedo en lo romántico, pero lo romántico sirve para acrecentar y para entender que hubo una caterva de personas que hicieron que esto pasara, porque mi moneda no era tan mala. ¿Y qué pasó para que sea tan mala? ¿No? Entonces, como la moneda mala se va yendo y entra la moneda buena, ¿no? Y empezamos a ese pensamiento. Ya el peso no sirve, ¿no? El peso no vale, ¿no? Y eso es serio, es un tema que quizás a lo mejor ustedes no lo llegan a entender totalmente, pero es un tema serio. No lo voy a acrecentar, pero es serio. Es una especie de un símbolo que se va perdiendo. Es decir, si yo no tengo moneda para transaccionar y tengo que ocupar otra moneda, ¿qué país soy? ¿Soy creíble? ¿Soy un país creíble? Porque el próximo paso sería bajar la bandera y subir la que venga, ¿no? Nos quedaría eso, ya entregar, ¿no? Que bueno, eso sería ya una locura, pero hablo un poquito tremendista para entender la cuestión. O sea, la valoración de una moneda. Que puedan convivir dos monedas, ¿y por qué no? Podría ser. Pero ojo, para que convivan dos monedas tengo que tener la otra en exceso, que no la tengo. Por eso mismo hago estas macanas o este circo que estoy haciendo para que la gente no compre más dólares. Estoy restringiendo, estoy cerrando la canilla para que la gente no compre más dólares.
Perdón, se me seca un poco la garganta. Bueno, ahora vamos a ir caracterizando cuestiones puntuales. Las formas que varía el tipo de cambio nominal, ¿no? El tipo de cambio no es otra cosa más que un precio. El valor de una moneda, ¿no? Tanto comprador como vendedor, el tipo de cambio constituye un precio más. Es el precio de una moneda expresado en términos del precio de otra moneda, si quiero hacer una definición. Pero constituye un precio que varía a través del tiempo. Esas causas de variaciones y sus efectos vamos a ver cómo se van desarrollando más adelante, ¿no? Pero vamos a tratar de explicar cuestiones puntuales en la terminología, que para la cátedra es importante porque se habla en forma general y se mezclan a veces. O eso ocurre como les expliqué en el caso de producto y producción. Bueno, en el tipo de cambio ocurre lo mismo. Cuando se quiere hacer referencia a algo, se lo denomina de otra manera que es parecido, pero no es. Ya vamos a ver a qué me refiero. Esta cuestión de etimología es importante para saber dónde estoy parado. Entonces, cuando yo hablo de variaciones del tipo de cambio nominal y me refiero a una apreciación, ¿no? O sea, significa que una subida de precio, a ver, ¿cómo puedo explicar mejor? La apreciación de una moneda significa una subida de su precio en términos de la moneda extranjera. Ahora, para obtener la misma cantidad de dólares que obtenía antes, necesito menos pesos. O sea, mi moneda se apreció, tiene más valor, sería, ¿no? Para comprar 100 dólares necesito menos pesos. Entonces, se aprecia mi moneda en referencia al dólar. Es lo mismo que decir que el tipo de cambio bajó. La apreciación tiene correlación cuando digo el tipo de cambio bajó. Ojo, la terminología que estoy ocupando es para el tipo de cambio nominal. Y lo contrario, una depreciación es la subida del tipo de cambio. Es decir, cuando mi moneda se deprecia, vale menos, necesito más pesos para comprar la misma cantidad de dólares. En la terminología, cuando yo uso el tipo de cambio nominal, tengo que hablar de esa manera: apreciación y depreciación. Repito, apreciación es cuando mi moneda está valiendo más. Necesito menos pesos para comprar igual cantidad de dólares. Mi moneda se aprecia referente al dólar, que es lo mismo que decir el tipo de cambio bajó. Estoy hablando el mismo romance, ¿no? Lo contrario, la depreciación es cuando más necesito más pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Mi moneda perdió valor. O sea que el tipo de cambio subió. Estoy diciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando el tipo de cambio bajo, estoy hablando de una apreciación de una moneda. Cuando el tipo de cambio sube, estoy hablando de una depreciación de una moneda. ¿Qué pasó en la Argentina? Si yo me refiero al tipo de cambio, se depreció. El tipo de cambio subió. ¿Sí? Claro, acá sube un poco disfrazado con impuestos, ¿no? El impuesto país y después el 35% que supuestamente de ganancias, ¿no? Y acá caemos en lo que se denomina el tipo de cambio real. En economía, nosotros miramos con mucha más atención y tiene más significancia el tipo de cambio real que nominal. Acuérdense, nominal está refiriendo a pesos, a moneda, a pesos. Y el real refiere a bienes, ¿no?
Fíjense la definición de cambio real, del tipo de cambio real. El tipo de cambio real de un país local respecto de otro país extranjero es el precio real. Una apreciación real sería que los bienes argentinos se hacen relativamente más caros que los bienes españoles, en términos de bienes argentinos. Entonces acá podemos hablar que cae el tipo de cambio real. Por el contrario, podemos hablar de una depreciación real. Los bienes argentinos se hacen relativamente más baratos porque sube el precio de los bienes españoles. Sube un tipo de cambio. Acá se manejan iguales. Fíjense que estamos en la misma situación. Simplemente cambiamos apreciación real y depreciación real. Si quieren ustedes, apreciación nominal y depreciación nominal. Los conceptos son distintos. ¿Se entiende? Acá existen, como les dije, existe el cambio bilateral, que constituye también el tipo de cambio real, multilateral, que son tomar valuaciones de moneda de distintos países, bolsas de moneda de distintos países para establecer comercio. Por ejemplo, digo una suposición, Argentina, Sudáfrica, China y Brasil quieren comercializar, ¿no? Y no quieren usar el dólar, están un poco rebeldes. Entonces establece evaluaciones de esas 4 monedas para establecer una moneda que se llamaría, qué sé yo, cielo, ¿no? Que sería la moneda transaccional entre los 4 países, ¿no? Los países necesitarían o aceptarían para transaccionar y después convendrían en los cambios que necesiten, ¿sí? Después veríamos cómo está Argentina respecto a China, cuántos pesos necesita para comprar un yuan, cuántos pesos necesitamos para comprar una moneda sudafricana o cuántos pesos necesito para comprar un real. Yo eso ya me arreglaré uno a uno, digamos, ¿no? Pero la moneda que conformaría nuestro proceso de transacción sería ese tipo de moneda. ¿Se entiende? Y así existen muchos tipos de cambio. Así como existe el tipo de cambio fijo, que vamos a definirlo un poquito mejor, existe el cambio de tipo variable o flexible también llamado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la autoridad monetaria, o sea, el Banco Central, va a realizar la política monetaria como nosotros sabemos de un país, ¿no? Es por eso que uno de los atributos principales, entre otros, el atributo principal del Banco Central es el cuidado de la valoración del peso. Se ve que no está trabajando mucho en nuestro Banco Central, pero bueno, esa es la función esencial, cuidar el valor del peso. Se ve que están de vacaciones, muchachos. ¿Está? Otra de las funciones que tiene es establecer un sistema cambiario claro, en donde se mueve el país frente a otros países e internamente. Lo Gonzalo dice, ya me da ganas de llorar, su clase es de los más... Siempre hay esperanza, Gonzalo, acordate, siempre hay esperanza. Fíjate, yo pasé, y tus padres habrán pasado lo mismo, un montón de situaciones y acá estamos, ¿no? Tirando el carro y vamos a mejorar, tenemos que mejorar. Como dijo un político, somos un país que tiende al éxito, destinado al éxito, ¿no? El problema no es la Argentina, entiendan, chicos, el problema son los argentinos, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar, nosotros tenemos que cambiar, tenemos que empezar a crear nuevos valores, dejarnos de jorobar y empezar a hacer un país mejor, ¿no? Porque necesitamos imperiosamente, sus hijos merecen vivir en un país mejor, sus nietos también. A mí me da pena, me desgarra cuando un chico quiere irse del país, pero está en su derecho, pero me desgarra, me molesta. Y lo primero, y discúlpenme que cambie un poquito del tema, acá hay una deuda, una gran deuda, y creo que ya dije, de hace 37 años de la clase política argentina. Y hablo de la clase política, no hablo de ningún partido en particular.
Fíjese la cantidad de partidos que nos gobernaron y se dan cuenta. La clase política nuestra jamás estuvo a la altura del pueblo argentino. Jamás. Y lo soportamos estoicamente, ¿no? Tuvimos momentos buenos, pero tuvimos muchísimos momentos más malos. Y acá es fácil tirarle la culpa al de atrás, al vecino, pero no mirarme yo, ¿no? No mirarme yo. No tener autocrítica yo, ¿no? Esa carencia de valores que estamos teniendo es tremenda, es tremenda. Y no levanto ninguna bandera política más que la bandera de mi país. Ese es mi partido político. Argentina es mi partido político. Ojalá se ilumine a alguien, haya un iluminado que nos saque de este pozo que cada vez nos metieron de cabeza, ¿no? Entonces nosotros escarbamos y cada vez nos vamos más para abajo, ¿no? Nos dieron vuelta, que nos dé vuelta y empecemos a salir para arriba, porque como dicen todos, los de afuera y los de adentro, tenemos todo. Tenemos clima, tenemos belleza, tenemos tierra, tenemos gente, tenemos inteligencia, tenemos, pero no tenemos nada, ¿no? Y duele muchísimo, muchísimo duele. A mí verlos a ustedes es esperanza pura, ¿no? Y si ustedes se caen, me joroban a mí, ¿no? Y le joroban a sus padres, y le joroban a sus hijos, ¿no? No se caigan, ¿no? Y hay que acostumbrarse a interesarse por el país y poner no solo las manos en el plato, hoy tenemos que poner las patas en el plato, ¿no? Involucrarnos con nuestro país, entender a nuestro país, aprender a quién no tiene que estar y quién tiene que estar, pero entender que solo con capacidad y educación vamos a poder hacer. Acá, ya repito 1000 veces lo mismo y estarán cansados y el profesor estará cansado de escucharme. Lo único que nos puede sacar es la educación, más educación, más educación y más educación. Y nuestra educación cada vez está más floja. Cada vez deja mucho que desear. Y en eso se ocuparon distintos gobiernos, desde el señor Méndez, con el ministro Filmus, hasta hoy, a degradar el proceso educacional del país. Y nadie se anima a decir, nadie se anima a pensar una educación mejor, nuestra educación mejor. Tomamos modelos perimidos, ¿no? Que nos vinieron con préstamos. El modelo español, muerto, obsoleto, lo tomamos y lo besamos, y el señor Filmus salió a vender. El señor Filmus dijo, bueno, ¿no? Pero bueno, son ustedes los que tienen que producir ese salto cualitativo y cuantitativo para mejorar. Yo no les digo a ustedes, los jóvenes, ¿no? Toda la juventud, en eso está apostado el futuro, ¿no? Para eso hay que interiorizarse, hay que preocuparse, hay que buscar entender, porque si buscamos entender vamos a ser mejores. Ahora, si nos desinteresamos, nadie nos va a solucionar el problema, ¿eh? Nadie. Pero bueno, discúlpame que te haya, pero yo en ustedes veo esperanza, en ustedes veo mucho futuro, ¿no? En la forma que ustedes se expresan, en la forma que ustedes se comunican, veo que hay madera, hay mucha madera, ¿no? Pero ojo, no se desinteresen, interésense por su país, interésense por su provincia, interésense por su lugar, conozcan, ¿no? No es necesario la militancia, si quieren militar en un partido, métanle, pero interésense, preocúpense, conozcan, ¿sí? Para hablar con claridad, para expresarse con claridad, por hacerse entender con claridad, ¿sí? Yo siempre espero los cambios, Franco, siempre espero los cambios. Bueno, siguiendo con el tema. El tipo de cambio fijo, como ya venimos viendo, ahora lo vamos a clarificar mejor, se conforma cuando el Banco Central elige un tipo de cambio nominal respecto
a la moneda de un país o economía que generalmente es un país estable, grande, con baja inflación. Estas características siempre fueron cumplidas en general por la economía estadounidense, también por la economía alemana, por alguna región económica europea, pero hoy la Europa se basa en la Comunidad Europea, ¿no? En el euro. Entonces que generalmente hay 2 o 3 monedas que podrían conformar esa característica. El dólar representó casi siempre eso, ¿no? El Banco Central compra y vende la divisa de referencia al valor que fija por el mismo, ¿no? Ahí tenemos el relojito ese del Chaco que yo le digo, dólar comprador, dólar vendedor, está fijado por el Banco Central, ¿no? Cuando el Banco Central, acuérdense de los instrumentos monetarios que vimos, cuando el Banco Central compra divisas, ¿qué está haciendo? Compro dólares por pesos, estoy inyectando pesos en la economía, ¿sí? Estoy aumentando la base monetaria, ¿sí? Ese es otro instrumento que menciono, pero no lo enunciamos nosotros dentro de los 4 que vimos, ¿no? Entonces, cuando yo compro dólares, Banco Central, estoy cambiando dólares que entran al banco y le doy pesos. Estoy aumentando base monetaria, estoy expandiendo base monetaria. Lo contrario sería restringir base monetaria. Saco pesos y pongo dólares. Te preocupes, no va a pasar eso. No va a pasar. ¿Se entiende? Estamos escasito de dólares, muy escasito, ¿sí? Entonces, esta variación de la base monetaria tiene efecto en el volumen de medio de pago, de costos, de disponibilidad de crédito, etcétera, etcétera, de tasa de interés, todo lo que representa tener pesos en la economía, ¿sí? Estas ventajas del tipo de cambio fijo representan una especie de ancla nominal, se llama, ¿no? Del tipo de cambio. Se restringe a la discrecionalidad de política monetaria las expectativas que pudieran surgir por el tipo de cambio. Es decir, yo fijo el tipo de cambio en este valor, ¿está? Entonces tengo un horizonte de expectativas más ciertos, más concretos, ¿sí? La subida del tipo de cambio en este sistema de tipo de cambio fijo, se denomina devaluación. Y la bajada del tipo de cambio se denomina revaluación. Asimilen los dos conceptos anteriores que vimos. Cuando nosotros hablamos de depreciación y de apreciación, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos, apreciación baja el tipo de cambio. Estamos hablando de tipo de cambio nominal. Depreciación sube el tipo de cambio. La apreciación es nuestra moneda pesos, está mejor que el dólar, ¿no? Necesitamos menos pesos para comprar la misma cantidad de dólares. Depreciación, lo contrario. Y ahora hablamos en la nomenclatura del tipo de cambio fijo. Cuando ocurre esta situación, la tenemos que nominar como devaluación y revaluación. Entonces, lo que era depreciación y lo que era bajada del tipo de cambio, revaluación, anteriormente era apreciación. ¿Sí? ¿Se entiende? Repito, tipo de cambio fijo, una subida del tipo de cambio se denomina devaluación. Una bajada del tipo de cambio se denomina devaluación. ¿Sí? Revaluación sería mi moneda, nuestros pesos, menos pesos para comprar dólares, de pesos para comprar dólares. ¿Sí? Adecuo el vocabulario a lo académico, a lo que tiene que ser. ¿Sí? Si yo me refiero al tipo de cambio nominal, tengo que hablar de apreciación y depreciación. Si me refiero al tipo de cambio fijo, tengo que hablar de devaluación y de revaluación. ¿Se entiende? Perfecto. El tipo de cambio flexible, ¿no? El tipo de cambio variable o flexible es la relación de la moneda frente a otra moneda u otras monedas, depende, ¿no? Que hace referencia a cierta situación particular. Es decir, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de tipo de cambio flexible, tenemos que hablar de algo que varía,
¿no? De algo que se está moviendo, ¿sí? De algo que se mueve. Generalmente el tipo de cambio flexible lo que se hace es buscar un techo y un piso, ¿sí? Y establecen oscilaciones. No es fijo, es flexible, varía. Puede variar de un día para otro. Puede variar de un mes para otro. Puede variar de semana para otra, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta un techo y un piso, ¿sí? En esta variación se asemeja al primer concepto que vimos en el vocabulario. Subida del tipo de cambio, depreciación. Bajada del tipo de cambio, apreciación. ¿Tá? En el flexible, entonces, subida del tipo de cambio, depreciación. Bajada del tipo de cambio, apreciación. Acuérdense siempre, la apreciación y depreciación tienen un concepto. Apreciación, menos pesos para comprar los mismos dólares. Depreciación, más pesos para comprar los mismos dólares. Eso mismo, en un tipo de cambio fijo, se denomina devaluación y revaluación. ¿Se entiende la nomenclatura? Bueno, eso, ojo, eso, cuidado, ¿sí? Entonces, al establecer el Banco Central, lo que me está mostrando es un juego que va a producir como una especie de diente de serrucho. Sube y baja, sube y baja, sube y baja, ¿no? Y aquí podemos hablar de dos situaciones que se presentan. Tipo de cambio flexible, se presentan dos situaciones. También se le habla tipo de cambio flexible o variable. Y eso puede ser con flotación limpia o con flotación sucia. La flotación limpia es cuando el banco fija un techo y un peso y no interviene. Lo hace por medio del mercado abierto, fijando techo y piso, pero no interviene en la valoración del dólar. Estamos hablando de flotación fija. Deja fluir, deja variar libremente por el libre juego de oferta y demanda. La constitución de un determinado precio, pero siempre estableciendo techo y piso. En el flexible siempre se establece techo y piso, ¿no? Y el banco deja fluir por operaciones de mercado abierto, de divisas, de mercado de divisas. La oferta y demanda es la que va conformando la valoración, pero no tiene que pasar el máximo ni bajar del mínimo. Es decir, yo puedo decir, el dólar va a valer entre 40 y 50. Hoy va a valer 41, mañana va a valer 48, pasado va a valer 47, debido al juego de la oferta del Banco Central. La flotación sucia, por el contrario, es con intervención del Banco Central. Es cuando el banco manipula, ¿sí? Es cuando el banco condiciona a esa oferta y a esa demanda para establecer un precio. Esta flotación sucia también es conocida, hay un ministro de Economía, apellido Redrado, ¿no?, que no le gustaba mucho el término de flotación sucia o cuando fue presidente del Banco Central, no le gustaban mucho, creo que en la época de Menem fue, de Méndez, perdón, no le gustaba mucho el término flotación sucia. Entonces hablaba de flotación dirigida o administrada, ¿no?, que es lo mismo decir flotación sucia, ¿no? El término cambia. Una flotación dirigida o más coloquial, ¿no? Lo otro queda como sucio, limpio, queda medio... Esa es la realidad. Bueno, con esto nosotros estaríamos terminando, ¿sí?, y una buena lectura de parte de ustedes. Estaríamos terminando la 4. La unidad 4 se basa en balanza de pago y tipo de cambio. Haciendo un raconto, perdón, antes ¿hay alguna duda? ¿Le quedó alguna duda? ¿Quieren ver algo de vuelta? Estoy a su disposición. Estamos a su disposición. Después hablamos de las otras cosas que nos quedan.
aclaro por las dudas. Si vamos a balanza de pago, acá estoy viendo que hay una escritura muy fea de letras, ¿no? Dice en inversiones públicas y privadas, dice. Y acá dice créditos y préstamos públicos y privados, ¿no? Es para cerrar la idea. Acá es tanto público y privado. El capital privado es a largo plazo, pero se encarga de inversiones públicas y privadas, de préstamos públicos y privados. Pero bueno, viene para aclarar nomás el tema. Se me cortó la parte de tipo de cambio bilateral. El tipo de cambio bilateral es un tipo de cambio que se establece que una forma, ¿no? Que el mayor exponente es el tipo de cambio real. Ese es el tipo de cambio bilateral, el tipo de cambio real, ¿no? Que se establece en relación de bienes, no de monedas, ¿no? Ese es el tipo de cambio que los economistas tenemos como referencia para evaluar una moneda, ¿sí? Nos representa más realidad que el otro. El otro es, el nominal es especulativo, les dije, es financiero, es una cuesta de pulseadas. En cambio el real es el que realmente nos está midiendo la valoración de la moneda. El real no se ocupa transaccionalmente, no se ocupa porque no conviene, ¿no? No conviene, no se ocupa. El real sirve siempre para establecer situaciones particulares, ¿eh? Es decir, cuánto cuesta producir en un país y en otro, estudios distintos. No voy a entrar en el tema ese. ¿Se entiende? No sé, Marín, es eso. Bueno, ¿algo más? Bueno, les dejo para que vayan empezando. Yo me voy a abocar a clarificar un poco. Eso no quiere decir que no charlemos de las dudas que hayan, ¿eh? Simplemente yo, para no perder tiempo, para no establecer un lapsus, me voy a abocar al parcial, ¿no? Nosotros vinimos desarrollando, y son las unidades que van a entrar, las 4 unidades primeras, ¿no? La unidad 1, completa. La unidad 2, ¿no? Que hablamos del sector público, política fiscal y todo lo que dimos, más los puntitos que puedan encontrar en el libro de lectura, pero principalmente lo que desarrollamos, ¿sí? La unidad 3, referencia al sector monetario y financiero, que ahí se dio completa, ¿no? La unidad 4, que es la que vimos hoy, que es balance de pago y tipo de cambio, ¿no? Hay algunos temas que no se desarrollaron en general, por cuestiones que no vienen al caso, pero por ejemplo el esquema Ponzi es un sistema un sistema de fraude, ¿no? Ustedes creo que lo conocen, también llamado Mandela, esquema piramidal, etcétera, 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 que es el esquema Ponzi se le refiere a una persona, Carlos Ponzi, que fue un emigrante italiano que estafó a mucha gente, ¿no? El tema de la tablita y eso son situaciones particulares para referenciar las situaciones que hubieron en un momento en la Argentina. En Argentina hubo una tabla de valoración día a día. Y bueno, el Fondo Monetario y el acuerdo de Bretton Woods sería una lectura de conocimiento de parte de ustedes. Lo puntual y que reclamamos es lo que se desarrolló, ¿sí? El parcial va a empezar va a tener las mismas características, ¿sí?, que tuvieron los parciales del primer cuatrimestre, ¿sí?, la misma característica, la misma situación, referida por supuesto a otros temas, está claro. Va a comenzar 7:10, 7:15, por eso la presencia de ustedes 10 minutos antes es indispensable, que estén 10 minutos antes, donde van armando su hojita, de trabajo, que tiene que tener apellido, nombre, segundo parcial de fundamento, economía 2. Ese sería el título del archivo, ¿sí? Arial 12, bueno, toda la misma característica que se les pidió en el primer parcial, ¿eh? No es necesario que copien las preguntas, sino que las desarrollen directamente. El orden, no hay problema, vuelvo a repetir, no hay problema. Sí,
que incluyan los ítems que tengan o dejen el espacio, no pongan 5.1 y de allá abajo el 5.2, ¿no? Si la pregunta 5 tiene 2 ítems y ustedes saben uno, pongan el 1 y el 2 vacío, por si se acuerdan, pero pongan el 2 ahí, ¿sí? Dejen el espacio, tienen posibilidad de hacerlo. Así que eso no creo que haya problema. Entonces, refrescando un poco de situación, las 4 primeras unidades, principalmente todo lo visto, horario entre 7:10 y 7:15, probablemente tenga 1 hora 15, no más de eso. Va a ser el 24, o sea, el próximo jueves. Las características, van a tener que tener, ya preparen su archivo, cosa de no perder tiempo. Le vamos a recordar, el profesor va a recordar todas las características que van a estar en las pautas, en el parcial, ¿no? Y nada más, ¿no? Nada más. Bueno, quedamos a disposición de ustedes por cualquier duda que se les presente a lo dado o cualquier pregunta que necesiten hacer referente a lo anterior. Estamos en plena estamos apurados, así que tranqui nomás. En todo caso, cuando estemos cerca, salimos de la grabación y nos quedamos en el aula para seguir chateando si alguno tiene interés. Sin duda.